Pueblo del Señor, vamos a ver este video que te impactará. Acompáñame. Cuán pecaminoso se volverán las personas en esta tierra. Ahora, antes de sumergirnos, deja que esto sea una advertencia para ti. Ora para que nunca te conviertas en ese tipo de individuo. El primer grupo de personas que quiero destacar son aquellos encontrados en Apocalipsis 9. Ahora, para que entiendas cuán malvadas son estas personas, necesitas primero entender lo que ocurrió en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Ahora, para contexto, el mundo pasa por 7 juicios de trompeta que ocurren durante el período de la tribulación, después del rapto de la iglesia. Aquí está un breve resumen de cada juicio, y te sorprenderás al escuchar cómo las personas reaccionan después de pasar por todo esto. La primera trompeta, según la Biblia, granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados a la tierra, causando destrucción de la vegetación y los árboles. 1/3 de los árboles del mundo son quemados en esta plaga, y toda la hierba es consumida. Por la segunda trompeta, una gran montaña ardiente es lanzada al mar, resultando en la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y en la destrucción de barcos. 1/3 del mar se transforma en sangre, 1/3 de los barcos se hunde y 1/3 de la vida oceánica muere. La tercera trompeta verá una gran estrella cayendo del cielo y ella envenena 1/3 de los ríos y manantiales, causando muchas muertes. Esta estrella se llama Ajenjo. Por la cuarta trompeta, la tierra verá 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas afectados, resultando en 1/3 del día y de la noche siendo oscurecidos. Las quintas, sextas y séptimas trompetas son referidas como las 3 plagas. Para la quinta trompeta, algo verdaderamente aterrador es liberado. Según la Biblia, un pozo sin fondo es abierto, liberando langostas demoníacas que atormentan a aquellas personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta será la introducción de 4 mercenarios diabólicos. 4 ángeles son liberados para matar 1/3 de la humanidad con un ejército de 200 millones de jinetes, resultando en gran devastación y muerte. Ahora, la séptima y última trompeta anuncia la venida del reino de Dios y el juicio de las naciones. La Biblia, en Apocalipsis 11, verso 19, dice: Entonces el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y dentro de su templo fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Ahora, después de todo esto, después de todos estos eventos sobrenaturales y devastadores, pensarías que las personas caerían de rodillas y clamarían a Dios por misericordia, pero no, eso no es lo que sucede. Apocalipsis 9, versículos 20 al 21 dice: El resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas, todavía no se arrepintió del trabajo de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, oír ni andar. Ni se arrepintieron de sus asesinatos, sus artes mágicas, su inmoralidad sexual ni sus robos. Cuán insensible debes ser, cuán frío y pecaminoso debes ser para rehusarte a arrepentir, incluso después de una serie de juicios extraordinarios por Dios. Esta es la desafortunada realidad de los últimos días. Las personas se alejarán y rechazarán la fe. Las personas preferirán escuchar doctrinas de demonios en lugar de la verdad del Evangelio. Las personas endurecerán sus corazones. Algunos comenzarán en Cristo, pero se alejarán más tarde en la vida. Otros comenzarán en el mundo, pero vendrán a Cristo más tarde en la vida, y esto no es novedad desde el principio, cuando Jesús tenía 12 discípulos. Ellos todos vieron los milagros, todos vieron a personas siendo curadas y actos increíbles de Dios, pero Judas se alejó. La Biblia dice que el diablo entró en su corazón. Rey Saúl fue ungido cuando comenzó, pero perdió su camino, y la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se alejó de él y fue atormentado por un espíritu maligno. Él comenzó bien, pero se alejó. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 a 3, el apóstol Pablo advierte a los creyentes tesalonicenses sobre la venida de la rebelión o apostasía que precedería al día del Señor. Ahora me gustaría darte 4 ilustraciones de cómo alguien puede alejarse y rebelarse contra Dios. Primero, puede ocurrir un alejamiento gradual. Imagina un barco sin ancla.
lentamente desviándose de su curso previsto. La apostasía a menudo comienza como un alejamiento gradual de la oración, un alejamiento gradual de la lectura de la palabra de Dios, un alejamiento gradual de caminar con amigos temerosos de Dios y optar por pasar más tiempo con personas impías. Hebreos 2, versículo 1 nos advierte y dice que debemos prestar la máxima atención, por lo tanto, a lo que hemos oído para que no nos desviemos. La apostasía puede comenzar con el descuido de nuestra relación con Dios, alejándonos de su presencia y priorizando cuestiones mundanas en detrimento de las espirituales. Para un creyente que antes frecuentaba ávidamente la iglesia y leía la Biblia diariamente, si no es cuidadoso, gradualmente podría encontrarse menos comprometido, y si esto continúa por mucho tiempo, eventualmente podría reemplazar su pasión por Dios por pasiones mundanas y distracciones. Eso puede ser el comienzo de un alejamiento. Mi segundo punto es la fantasía de falsas enseñanzas. Un hombre una vez viajó a un país extranjero. Era un aventurero, un buscador de emociones, pero en ese lugar particular, el resort donde se hospedó era un complejo, y todos los turistas recibieron instrucciones de no dejar el complejo bajo ninguna circunstancia. Pero este hombre pensó, este es un país hermoso. Cada persona con quien crucé es tan amigable y acogedora. ¿Qué podría pasar de malo si salgo a hacer un poco de turismo? Bueno, lo hizo y al hacerlo fue expuesto a todo tipo de peligro y se encontró como víctima de un crimen. Mira, solo porque todos a los que encontró sonreían, no significa que tuvieran buenas intenciones. Y en la actualidad, solo porque alguien cite la Biblia o suene como un cristiano, eso no significa que lo sean. En 2 Timoteo 4, versículos 3 a 4, Pablo advierte que vendrá el tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a su alrededor una gran cantidad de maestros para decir lo que sus oídos desean oír. La apostasía puede arraigarse cuando los creyentes son seducidos por falsas enseñanzas que atienden a sus deseos en lugar de la verdad de Dios. Mi tercer punto es una cuestión interna profunda. Se trata de complacencia o la erosión de convicciones. Imagina una fortaleza con un muro robusto, pero que comienza a desmoronarse gradualmente bajo el asalto implacable de los elementos. La apostasía puede ocurrir cuando las convicciones de un creyente son erosionadas con el tiempo, a menudo debido a la presión de los compañeros, normas sociales, un deseo de encajar o compromiso. Así como en Gálatas 5, versículo 7, somos advertidos. Usted estaba corriendo una buena carrera. ¿Quién lo impidió de obedecer a la verdad? La apostasía puede suceder cuando comprometemos nuestras convicciones en nombre de la aceptación mundana, cuando comenzamos a comprometer los estándares de Dios y consideramos ciertas cosas aceptables, incluso cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Este es el comienzo de la apostasía. Mi ejemplo final es el descuido de la armadura espiritual. Imagina una situación en que hay una guerra feroz entre dos lados y hay un soldado que descuida usar su armadura en el campo de batalla, exponiéndose a ataques enemigos. En Efesios 6, versículos 10 a 11, la Biblia dice, «Finalmente, fortalécete en el Señor y en su poderoso poder. Viste toda la armadura de Dios, para que puedas mantenerte firme contra las asechanzas del diablo». La apostasía puede tomar forma cuando los creyentes descuidan su armadura espiritual, dejándose vulnerables a los ataques del enemigo. Un ejemplo más práctico de esto es un cristiano que con el tiempo se vuelve relajado en su vida de oración y comienza a descuidar la lectura de la Biblia, dejándose espiritualmente expuesto y despreparado para enfrentar los desafíos de la fe. Sin embargo, en estos últimos días de los que estamos hablando, quiero animarte como creyente. No hay necesidad de que nosotros, como hijos de Dios, vivamos con miedo, porque la Biblia nos dice en Hechos 2, versículo 17, que en los últimos días Dios declara que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. La Biblia dice en Tito 2, versículo 3, esperando
nuestra bendita esperanza, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santos, tenemos una bendita esperanza. Jesucristo, el retorno de nuestro Señor, es la bendita esperanza que tenemos como sus hijos. No te desanimes, no te desalientes por los eventos de este mundo, sino mantén tus ojos fijos en Jesucristo. La Biblia nos da una visión de que habrá una serie de eventos que sacudirán la Iglesia de Dios aquí en la tierra. La Biblia habla sobre ciertos eventos que impactarán a la comunidad cristiana, y descubrirás que casi todo el capítulo de 2 Tesalonicenses 2 está dedicado a advertirnos como creyentes sobre estas cosas que están por venir. No leeré el capítulo entero, pero si lees 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 a 12, verás que la Biblia nos dice varias cosas a las que debemos estar atentos cuando se trata del retorno de Cristo. Este pasaje de las Escrituras habla sobre una gran rebelión contra Dios que ocurrirá. Diferentes traducciones usan diferentes terminologías, pero el significado es el mismo, una y otra vez. En los últimos días habrá una gran caída, una gran rebelión, la gran apostasía. Y brevemente permíteme leer 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. No dejes que nadie te engañe de ninguna manera, pues ese día no llegará a menos que la apostasía venga primero y el hombre del pecado sea revelado, el hijo de la perdición. Entonces veremos personas alejándose de Cristo. Para ponerlo de otra manera, imagina que hay un tren llamado cristianismo, y ese tren está viajando hacia un destino llamado cielo. Ahora, en ese tren llamado cristianismo, puedes ver el mundo, puedes ver el brillo y el glamour del mundo, puedes ver las riquezas del mundo, puedes ver todo eso. Y a medida que ese tren llamado cristianismo se acerca cada vez más a su destino, aparece un hombre en cada estación. Ese hombre es el anticristo y tiene como objetivo a todos en el tren, llamándolos a bajar del tren y disfrutar de la vida en paz, diciendo a los pasajeros que se relajen. Puedes bajar de este tren y volver en cualquier momento. Disfruta de la vida. Y mira, eso es lo que sucede en los últimos días. Cuanto más nos acercamos al retorno de Jesucristo, más veremos a personas que han estado en ese tren llamado cristianismo. Durante muchos años, veremos a esas personas alejándose y rebelándose. Si es difícil de creer, solo mira cuántos pastores comenzaron bien, pero terminaron cayendo y nunca se recuperaron. No es para juzgar porque todos caemos, pero necesitamos abrir nuestros ojos a lo que dice la Escritura. Hay una diferencia entre caer en pecado o un desliz moral de juicio y vivir una vida doble. Y para explicar aún más el papel del hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, o en otras palabras el anticristo, permíteme leer la traducción ampliada de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, para que podamos comprender totalmente la gravedad de lo que se nos está diciendo. La Biblia dice ahora, en lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro para encontrarlo, les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas, que no se dejen perturbar rápidamente ni alarmar, sea por una supuesta revelación profética, de un espíritu o un mensaje o una carta supuestamente de nosotros,